Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que se encuentren bien el día de hoy. Viendo el programa de Jugando Pelota Dura, en estos días, ellos comenzaron una campaña preguntando, ¿y los padres? ¿Dónde están? ¿Dónde están los padres? Entonces, me vino este versículo a la mente, Proverbios 22:6, y voy a usar la traducción de la Biblia, traducción en lengua actual. Educa a tu hijo desde niño, y aun cuando llega viejo, seguirá tus enseñanzas. Y este versículo automáticamente me trae recuerdo de mis padres. Yo entiendo que fui privilegiado con mis padres, porque mis padres desde pequeño me enseñaron lo que es Jesús. Me enseñaron lo que es asistir a una iglesia desde pequeño. Íbamos lunes, miércoles y viernes, sábado. Y si había actividad sábados por la tarde, obra misionera, visitar enfermos, repartir centinelas, y de todo eso yo lo vi de mis padres. Incluso no solamente en la iglesia, de llevarnos desde pequeños, desde teníamos 5, 6, 7, 8 años a la iglesia, sino que en la casa siempre había un culto. Los viernes por la noche había un culto de recibir el sábado y los sábados de despedida del sábado. Cantábamos el himno, orábamos y le agradecíamos a Dios por la semana que estábamos terminando y le agradecíamos a Dios también por la semana que estábamos comenzando. Al igual también, la educación que me dieron, fui privilegiado porque mis padres eran unas personas humildes. Mi papá era porteador público, sus ingresos eran bien limitados, mi mamá estaba estudiando, así que mis padres se esforzaron demasiado para que yo y mi hermano estuviéramos en un colegio. Era un colegio económico, era un colegio donde no es como los lujos de hoy en día, algunos colegios que valen carísimos, sino que eran unos colegios económicos, pero eran cristianos, eran de la iglesia. Y así fuimos formados con unos conocimientos de Jesús desde pequeño, unas doctrinas que aprendimos desde pequeño. Y también durante las noches siempre yo veía a mis padres orar, siempre estaba la oración por el desayuno si estábamos juntos, o la oración por la cena si íbamos a comer todos juntos. Siempre estaba esa oración, mayormente mi padre, ya lo mencioné en un episodio anterior, donde mi padre siempre, no importaba el lugar, siempre estaba orando y nos decía, cierren los ojos, vamos a orar por la comida, o vamos a orar por esto. Si vamos a viajar a un sitio lejos, pues mira, vamos a orar para que Dios nos cuide durante el camino. Así que les traigo eso porque al igual que yo y mi hermano, fuimos formados de esa forma. Yo sé que muchos de mi generación fueron formados de esa forma. Con sus padres los llevaban quizá los domingos a la iglesia, los llevaban a sus colegios católicos o a diferentes colegios. Estaba el Discípulo de Cristo, estaba el Bautista, estaba el Adventista, y así que fueron criados de una forma diferente. Y también se nos enseñaba valores desde pequeños. También los maestros si te enseñaban o te regañaban y tú le faltabas el respeto a esos maestros, tenías un problema en tu casa seguro, porque los padres seguían las instrucciones del maestro, y si el maestro te disciplinaba, el padre no le restaba importancia a lo que el maestro te decía. Sin embargo, la pregunta de dónde están los padres hoy es porque los padres hoy en día defienden a sus hijos demasiado. La educación que le están dando, no le están dando ejemplos. Yo siempre veo a mis padres estudiar la Biblia, yo siempre vi a mis padres estudiar la lección de escuela sabática, yo siempre vi a mis padres ir a la iglesia, y siempre iban, no importa qué, llovía, pasaba lo que pasara, siempre iban a la iglesia. Y eso fue algo que aún ahora yo me aparté de la iglesia mucho tiempo, estuve casi 30 años fuera. Asistía de vez en cuando, pero mayormente hacía lo que me daba la gana, ¿verdad? Pero siempre tenía esa espinita en mi mente de las enseñanzas de mi padre. Entonces,
hoy en día la sociedad está al revés. Si el maestro regaña al hijo y el hijo va con la queja al papá, el papá viene y se quiere comer al maestro. Así que los maestros dan las clases. Yo tenía un amigo, Carlos Vázquez, que me decía a mí siempre: yo los paso y la vida los cuelga. Así que él no se buscaba problemas con los padres ni con el mismo estudiante. Él pasaba al estudiante como fuera, pero él sabía que cuando el estudiante fuera a tomar su reválida, la vida los iba a castigar y posiblemente no tenían éxito, entonces tenían que esforzarse doblemente. Lo que no aprendieron en la escuela con un buen profesor, tenían que esforzarse demasiado para poder tener éxito en la vida, y muchas veces no lo lograban. ¿Y era por qué? Porque a los estudiantes no les importaban las cosas, pero era porque venían así desde más pequeños. Hoy en día los padres no llevan a sus hijos a la iglesia, y yo vengo a hablar de mí, ¿verdad? Yo cometí muchos errores. Yo me separé de la mamá de mis hijos, cada uno siguió su rumbo. Yo pues llevaba a mi hijo mayor a veces a la iglesia, pero si no iban con mis padres, y yo fui descuidando esa parte, ¿verdad? Mi generación fuimos quizás los que empezamos a descuidar eso que aprendimos de nuestros padres, y hoy en día el que descuidó a sus hijos, como lo hice yo en ocasiones, pues quizás sus hijos cogieron el mal camino, y hoy en día la generación de hoy en día está peor, ¿ok? Sin embargo, a mis hijos yo traté, de la medida que pueda, en mi carro nunca se escuchaba una música que no fuera música limpia, ¿verdad? Además también siempre incluía música cristiana. Si podíamos ir a la iglesia con ellos, los llevaba. Si me invitaban para una iglesia, iba con ellos si los tenía. Yo tenía a mis hijos mayormente los weekends y trataba de siempre enseñarles lo poquito que podía en la iglesia. Mis padres también me ayudaron en eso, la mamá de mis hijos también lo hicieron, apuntaron sus hijos también en colegio. Yo pagué por parte de esa educación para que mis hijos también fueran a colegio, y tratamos de que nuestros hijos fueran personas de valores. Pero hoy en día la generación que está educando niños hoy en día, o jóvenes en estos días, están poniéndole a sus hijos desde pequeño música que su lenguaje, su lírica va en contra de los valores de la iglesia, van en contra de los valores de la familia, van en contra de los valores de las relaciones, van en contra inclusive de la misma vida. No hay reglas, hacen lo que les da la gana: drogas, sexo, alcohol, quito esto, hago esto, te bojo la cara. Entonces esas canciones se las están poniendo a los hijos. Y mi hermano mencionó algo ayer, y también inclusive yo busqué parte de esa información, pero mi hermano mencionó ayer en una iglesia que estábamos, ayer era 7 de septiembre, estábamos en una iglesia en Naguabo, y mi hermano mencionó que la música que los padres le ponen a sus hijos, ellos las van captando y las van guardando en su memoria hasta los 12 años. Y automáticamente él mencionó eso. Yo dije, wow, por eso es que yo me sé canciones de Roberto Carlos, de José José, de José Feliciano, del Gran Combo de mi primo cuando la ponía. ¿Por qué? Porque eran canciones que, aunque yo no las escuchaba todos los días, siempre las escuché en algún momento, en papi lavando los vehículos, mi primo escuchando música, papi ponía la televisión, aparecía un videíto de José José o algo, de estos shows que daban en Telemundo, que venían unos artistas y escuchábamos esas canciones, diferentes artistas. Entonces yo escucho la canción y yo digo, contra, esa canción yo me acuerdo de mi infancia, y pueden haber pasado 20 años, 30 años, y aún así la escucho y caigo en tiempo y la canto. Igual con los himnos de la iglesia. A veces yo estoy en un sitio y alguien sale con una canción, o la escucho y yo sigo cantándola o la tarareo. ¿Por qué? Porque yo conozco que en mi memoria, en algún lugar de mi memoria, están esas canciones. Entonces, ese daño nosotros lo estamos haciendo, y yo he visto videos de madres donde le ponen a sus hijos canciones de reggaetón con miles de palabras malas, y la mamá grabándolo se siente orgullosa de que su hijo esté cantando esa porquería. Así que tenemos padres ignorantes criando niños con malas canciones, sin valores. En vez de enseñarle lo que es la Biblia, en vez de enseñarle lo que es la iglesia constantemente, en vez de enseñarle principios, valores, le están enseñando cosas que no componen en la vida de los niños. Y por eso es que este versículo dice: educa a tu hijo desde niño. Otra versión dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuera viejo no se apartará de él.
Este te dice, educa a tu hijo desde niño, y aun cuando llegue a viejo, él seguirá tus enseñanzas. Ese es Proverbios 22:6, como había mencionado. El mandamiento de instruir implica formar, enseñar y guiar con un propósito a tu hijo, ¿verdad? No solo dar un consejo, sino en moldear con el ejemplo. Mi papá me dio un ejemplo que, fíjate, mi hermano siguió ese ejemplo fiel y a pesar de que tuvo sus tropiezos, mi hermano siempre perseveró en la iglesia y se mantuvo firme y tiene un ministerio. Y ese mismo ejemplo que él aprendió de mis padres es el mismo ejemplo que está haciendo con sus hijas, llevándolas a los conciertos. Ellas cantan, desde pequeño cantan en sus producciones cristianas y tienen un ministerio familiar donde sus hijas participan, ¿ves? Y eso estoy seguro que él lo aprendió de nuestro padre que nos llevaba a nuestra iglesia, ¿me entiendes? Así que nosotros tenemos que ser también un ejemplo. Yo quizás fui un ejemplo para mis hijos en trabajar, y por eso es mi hijo mayor. Él trabaja mucho, él quiere ser como yo, él quiere lograr las mismas cosas que yo, y a veces yo digo, ¿por qué tú sales tan chabón? Y es porque él está haciendo yo prácticamente. ¿Por qué? Porque él se chavó desde pequeño y quería metas y insistía con las metas hasta que lograba las cosas. Y así fui yo. Cuando yo miro, yo digo, esta es una copia mía, porque siempre estábamos, desde los 23 años yo tenía una casa. ¿Y era por qué? Porque trabajaba fuerte y tenía mis metas claras. Pero lo aprendí también de mi papá. Mi papá, con poca educación, tenía ya a los 21 años, 22 años, yo tenía 2 casas, había tenido varios vehículos, guagua, y era un hombre que poca educación, pero sabía hacer de todo, ¿ves? Y eso uno lo aprende de nuestros padres. Pero los padres de hoy en día, ¿qué están enseñándole a sus hijos? ¿Qué le están modelando a sus hijos, verdad? Los padres, los maestros, los líderes tienen una responsabilidad de sembrar, pero si tú le quitas la autoridad a los maestros, si le quitas la autoridad al líder comunitario, si le quitas la autoridad a los jefes que le están enseñando quizás a trabajar, si le enseñas la autoridad a los líderes de las iglesias, de que me regañó a mi hijo, pues nos vamos de la iglesia y no volvemos más, nos enchismamos, porque el anciano me dijo a mi hijo que se callara. Y ya por eso, me voy de la iglesia y la iglesia me torturó, la iglesia me trató mal, y hacen ese show y esa víctima, se hacen las víctimas, como que, wow, pero si no pasó nada, si tu hijo está hablando y se está portando mal, está distrayendo. Mira, ayer yo estaba en una iglesia y había una persona hablando, escuchando un video, dentro de la iglesia escuchando un video, y yo miraba y eso me tenía aquí en el oído, como un mime, chavándome en el oído, y mi esposa me decía, Oscar, deja de estar mirando para allá. Yo, pues sí, yo quiero que ella entienda que estamos dentro de la iglesia, que me está distrayendo con lo que está escuchando, que aunque no se escucha muy duro, pero me lo siento aquí, esa conversación la siento aquí, ¿entiendes? Entonces, son cosas que distraen, y si el nene está distrayendo a las personas de la iglesia y lo mandaron a callar, pues usted debió mandarlo a callar, no esperar a que el anciano hiciera lo correcto, ¿verdad? Así que tenemos la responsabilidad de sembrarle valores a nuestros hijos y principios a nuestros pequeños. El camino del niño no significa dejarlo hacer lo que él quiera, como la generación de hoy en día que dicen, hago lo que me dé la gana, ¿verdad? Ese es el famoso Bad Bunny. Y todos los demás, ¿verdad? Quieren hacer con su vida lo que da la gana. Y hoy en día un guardia, un policía detiene a una persona y se lo quieren comer, y las mujeres también, tú no me ajetas porque tú eres un hombre. Y tienen unas cosas que yo digo, wow, ¿de dónde está esta gente? Yo siempre les digo a mis hijos, el guardia te detiene, con culpa o sin culpa, te quedas callado, dale la licencia, coge el ticket, se paga lo que se tenga que pagar, ¿entiendes? Al igual, chocaste, estás borracho, por X o Y razón que estés bebiendo y chocaste borracho, no te preocupes, quédate en la escena, ayuda, y te ayudamos, ¿entiendes? Y esas son responsabilidades que siempre le estoy diciendo a mis hijos, y se lo repito constantemente, para que ellos vean que hay una responsabilidad que cumplir, que no es hacer lo que les dé la gana en el camino. En estos días hablé del camino ancho y el camino estrecho. Y el camino ancho es el de la cultura, el que quiere hacer lo que le da la gana, vivir sin reglas, sin principios, sin metas, sin estudios, sin preparación, y quieren hacer todo el tiempo la vida fácil, de que es mi vida, son mis reglas, tú no me tienes que decir lo que yo hago, y siguen haciendo las cosas fáciles.
yo me comunico con Dios como yo quiera, yo no me tengo que congregar, yo me comunico, yo medito mucho en el Señor, pero no hacen nada. Y eso no es lo que nos dice el Señor. Y el camino estrecho es el camino difícil, es el que seguir los mandamientos, es el que seguir de instruir, de seguir por el camino de hacer las cosas bien. De la cultura no está ahí, en ese camino la cultura no está. Porque la cultura quiere hacer lo que le dé la gana. Sin embargo, en este camino estrecho, las cosas hay que hacerlas bien en la vida. Enseñarle desde temprano al niño a que adopte con visiones firmes, que crea en sus cosas y que las vaya adoptando y realizando constantemente. Los frutos de la vejez, la enseñanza de los niños permanecen en la mente hasta que el niño llega adulto. Lo que yo aprendí de pequeño, por de mis padres, yo lo aprendí. Y ahora, yo digo, yo fallé, yo erré, yo cometí errores con mis hijos y estoy tratando de resolver esos errores, ¿verdad? Pero si tú hiciste las cosas bien, vas a ver tus hijos que van a seguir ese camino correcto. Si lo hiciste mal, pues vas a ver tus hijos haciendo lo que está pasando en este Puerto Rico, que la gente se está matando constantemente, el abuso familiar, matar a las parejas, los problemas que hay sociales, y todo es ¿por qué? Por mala educación, por quitarle autoridad a los padres, ¿entiendes? La música está muy sin regla. Me acuerdo Belda González cuando trató de legislar que la letra de la música fuera más fácil, y me acuerdo también que Didi le hizo una canción a ella y la criticó y fue un tripeo, ¿verdad? Porque yo me acuerdo de la canción de Didi me gustaba cómo cantaba y hizo una canción contra la senadora Belda González, pero sin embargo Belda tenía la razón, había que ponerle un límite a las canciones, porque hoy en día quizás una canción que hace poco estaba hablando Jay Fonseca de que es una canción de Juan Luis Guerra, Burbujas de Amor, algo así, que es igual de sucia que la de Bad Bunny. No es igual de sucia, Jay, porque la canción de Burbujas de Amor, esa canción tú tienes que tener inclusive 10, 12, más 15, 16 años para poder entender el significado. Sin embargo, la canción de Bad Bunny, el nene 8, 9, 10 años ya entiende lo que estás hablando y lo sucio que es. Para las de Juan Luis Guerra tenías que meditar en la canción y quizás, más, yo quizás la entendí de adulto, 18, 20 años ya entendí esa canción quizás, ¿entiendes? Y las de Bad Bunny, cualquier persona, niño, entiende toda la suciedad que está hablando. Entonces eso es lo que quieren llevar al trabajo. Cuando mi hijo empezó a trabajar, yo dije, espérate. En el trabajo no se habla igual que en la calle. En el trabajo tienes que hablar como profesional, tienes que limpiar tu lenguaje. En el trabajo no es como cuando tú estás con tus amigos, de lo que hablan en las canciones tampoco. ¿Okay? Así que tienen que, no es lo mismo, tienen que corregir eso. Las reglas, hay enseñanza. Aunque pueda haber tropiezos en el camino, el fundamento bíblico ayuda a volver en el camino. Y eso pasó a mí conmigo. Yo me tropecé en el camino y tuve 30 años tropezándome. Pero llegó un momento en que sentí ese llamado y el fundamento me trajo a la Biblia. El fundamento es Jesús. Yo sabía que Jesús me amaba y me lo hicieron ver muchas personas, mi familia, mis padres, mi hermano, amistades. Pito me llamó un día, un amigo mío que tuve problemas con él, y me llama un día, Oscar, estás invitado para la iglesia, quiero que formes parte. Y ya ahí yo dije, wow, Pito me llamó, esto es real, vamos para allá. ¿Entiendes? Así que el fundamento es Jesús, y si tus padres pusieron esa semilla en tu corazón, Él va a germinar en algún momento y vas a volver a los caminos de Jesús. Muchas personas reconocen que lo que aprendieron en la infancia ha sido clave para llegar a la adultez. Y a mí aprendí muchas cosas. Mis papás fueron estrictos conmigo. Tenía cierta hora para llegar a la casa. Aún 18 años tenía cierta hora para llegar a la casa. Y cuando me fui para Mayagüez a estudiar, que estuve 3 años, yo quería estar externo en la calle para irme por allí, al garete, para Fido, para hacer esos pop, a pasarla bien. Y papi me dijo, no, tú vas para dentro del internado de varones. Y te vas a quedar dentro del internado de varones. Pero fíjate, gracias a eso, fui con muchas necesidades para la universidad. En 3 años de esfuerzo, pasé mis clases y hoy en día logré muchas cosas gracias a lo fuerte y estricto que fueron mis padres. Y hoy en día el éxito que pueda tener yo en la vida, el éxito que yo pueda tener en la vida ha sido gracias a lo que mis padres hicieron por mí. Y hoy en día hay que decirle a los padres, tienes que enderezar a tus hijos,
tienes que enseñarle a tus hijos valores y en especial tienes que enseñarle a tus hijos de Jesús, pero tienes que también tú como persona reflejar a Jesús, enseñarle a tus hijos a través del amor lo que Jesús es y llevarlo a la iglesia para que aprendan doctrinas de la iglesia, para que desarrollen y aun cuando fuera viejo, él pueda regresar en su camino. ¿Okay? En el hogar hay que establecer la oración, hay que leer la Biblia, hay que mostrarle el amor, hay que tener disciplina. Mi papá en la calle me veía con los maleantes y me pasaba por el lado mío y ya yo sabía que me tenía que montar en la bicicleta y coger. Porque si yo llegaba acá, él llegaba y yo no llegaba a los par de minutos después, él venía a buscarme y la cosa no iba a ser fácil. Él me permitía jugar baloncesto un rato con ellos ahí, pero llegaba una hora que daba la rondita en el cajo y eso ya yo era, eso era un avanza que se te acabó el break. Y si estaba en los lugares calientes en la calle, yo lo veía y yo mismo, sin él decirme nada, yo me iba del lugar. ¿Por qué? Porque papi me había dicho, no te quiero aquí, no te quiero con esta gente, por X o Y razón. Y eso fue una disciplina que me enseñó de mi papá. Pero hoy en día todo eso se ha perdido porque los hijos a veces dominan más a los padres y los tratan a los padres como les da la gana y los padres pues ya perdieron autoridad. Y es parte de las leyes del gobierno y todas esas cositas. Hay que llevarlo a las iglesias, fortalecer la escuela bíblica, discipulado infantil y juvenil. En la sociedad, ser ejemplo de integridad y fe, influenciando positivamente a los niños en todo lo que haga, ¿verdad? Mira otro versículo para ir terminando, Deuteronomio 6, del 6 al 7. Aprende de memoria todas las enseñanzas que hoy te he dado. Apréndete de memoria todas las enseñanzas que hoy te he dado y repítelas a tus hijos a toda hora y en todo lugar, cuando estén en tu casa o en el camino, y cuando te levantes o cuando te acuestes. Así que te dice, mira, nos dice a nosotros los adultos, apréndete todas las cosas que puedas para que se las enseñe a tus hijos en el hogar y en cualquier lugar que andes se las enseñe, para que entonces se las enseñes en tu casa, se las enseñes en el camino o se las enseñes al levantarte y se las enseñes al acostarte. Así que el Señor nos dice, mira, educa a tus hijos de Jesús, enséñale las normas, enséñale los mandamientos, enséñale cómo comportarse con la gente, que amen a las personas, no importa qué, no importa el género, no importa el color, no importa la religión, no importa nada, no importa el estatus económico, sino brindarle amor, que eso es lo que nos envía a hacer Jesús a nosotros, ¿verdad? Dar amor. Salmo 78, 4 al 7, dice, pero nuestros hijos deben conocerlas. Debemos hablarles a nuestros nietos del poder de Dios y de sus grandes acciones, de las maravillas que puede realizar. Así que como decían estos versículos, debemos hablarle a nuestros hijos, inclusive aquí menciona hasta a nuestros nietos, de todo el poder, de todas las grandes cosas que ha hecho Dios por nosotros y por las que hizo ya, en la que menciona en la Biblia, pero más las que ha hecho por nosotros. Porque yo te puedo mencionar un montón de cosas que Dios ha hecho por mí, que al principio no lo valoraba, pero cuando miro, le tengo que dar las gracias a Dios por muchas cosas. Para terminar, vamos a Proverbios 1, 8 al 9. Y dice, consejo para los falsos amigos. Querido jovencito, atiende a tus padres cuando te llamen la atención y muestra respeto cuando tu madre te enseña. Así que te dice, mira, jovencito, atiende a tus padres, respeta a tus padres y respeta a tu mamá cuando te enseñe algo. Sus enseñanzas te adornarán como corona en la cabeza, como collar en el cuello. Así que tú has visto las coronas qué bonitas son, o un buen collar en el cuello, tú has visto qué bonitas son. Pues lo que te dicen tus padres y tu madre son cosas bien valiosas que te van a adornar tu vida y van a hacer que tu vida sea más fácil. Yo al principio, en mi juventud, 16, 17, 18 años, batallé con mi papá muchas cosas y fui un poco malcriado. Y también él fue fuerte conmigo, ¿verdad? Pero fui bastante malcriado porque no entendía. Yo quería hacer lo que me daba la gana, pero él me controló mucho tiempo. Y hoy en día, yo le doy gracias a Dios todo lo que hizo por mí, porque hoy en día mi papá es mi mejor amigo, mi hermano es mi mejor amigo, mi mamá es mi mejor amiga.
¿Pero por qué? Porque ellos me enseñaron a hacer lo mejor que pude ser en la vida. Y todo lo que pude hacer hoy en la vida y todo el éxito, como dije, el éxito que he podido tener, y he tenido muchos fracasos, pero son muchas cosas que me las busqué también, pero el éxito que he podido tener o lo que yo puedo haber logrado en esta vida, se lo debo a mis padres, porque me ayudaron. Así que los padres donde están, es tremenda campaña para que empecemos a enseñar a los hijos, primero, el camino de Jesús, a obedecer, a crecer, a que se preparen, a cambiar el estilo de música que escuchen. Hay música buena con otro significado, otra palabrería, otra lírica que no es tan dañina a la mente. ¿Okay? Así que hoy me hizo acompañar un pajarito que me cayó en la ventana y me hizo un nido y se ha lucido cantando, así que si lo escuchan, ha sido el pajarito que me hizo compañía hoy en el podcast. Así que buenos días, buenas tardes, buenas noches, Dios los bendiga a todos.